Temporada 35. El patrón de recuperación, gastos médicos y guía para la recuperación de la prostatitis crónica. Prólogo. La fórmula para reiniciar con éxito es igual a mayor conciencia más fuerte vigilancia. Espero que todos sean persistentes en el estudio de los artículos de reinicio, además de aumentar la vigilancia. Trata de evitar el alcohol a toda costa porque el alcohol invita a la lujuria. Después de beber, el nivel de determinación es casi inexistente, lo que fácilmente conduce a recaídas. En medicina tradicional china se menciona que el libertinaje sexual combinado con el consumo de alcohol daña mucho el cuerpo, por lo tanto evita el alcohol a toda costa. Muchos hermanos han recaído debido al consumo de alcohol. Lo enfatizaré de nuevo aquí para captar la atención de todos. Además, también se necesita aumentar la vigilancia después de tomar la medicina tradicional china. Esto se debe a que muchos medicamentos tienen la propiedad de inducir el deseo, lo cual puede conducir a recaídas. He descubierto un patrón al leer tantos casos en los últimos años. Muchos hermanos no están seriamente dañados y por lo tanto no están reiniciando con suficiente firmeza. Una pequeña crisis en el cuerpo induce a pequeños esfuerzos de moderación. Una gran crisis induce a grandes esfuerzos. La determinación de muchos hermanos no es lo suficientemente grande. Y esto está relacionado con su experiencia respecto a los síntomas. Los hermanos cuyas esencias están seriamente dañadas estarán muy decididos a reiniciar, porque saben que si no reinician todo habrá terminado. Muchos de los síntomas inducidos por la masturbación no pueden tratarse en los hospitales. Solo por ser persistentes en el reinicio podrá haber una esperanza para lograr una verdadera recuperación. Los hermanos que han sufrido grandes daños ingresan más fácilmente en estados de quietud para estudiar artículos sobre el reinicio. Debido a que han tenido experiencias más profundas antes de comenzar a estudiar los artículos de reinicio, su nivel de comprensión será mayor. Además, los hermanos que han sufrido graves daños consideran que los artículos sobre el reinicio son como salvavidas. Por lo tanto, están en una mejor posición en comparación con los otros hermanos. En contraste, muchos hermanos no han sufrido una lesión grave, no han experimentado muchos síntomas y nunca se han asustado realmente después de una masturbación. Solo buscan un equilibrio entre las recaídas y la masturbación, por lo que no pueden ser implacables en el reinicio. Estos hermanos son como ranas en la olla hirviendo, nadando cómodamente en las aguas tibias. Lo que les espera no es otra cosa que la calamidad, solo que no se han dado cuenta de que los síntomas los están esperando, no muy lejos. Mientras se desperdicie a sí mismo, continuará acercándose a ese punto crítico de la erupción de los síntomas. Una vez pasado ese punto crítico, los síntomas saldrán a acosarlo. Si esta persona tiene un cierto nivel de consciencia y buen karma, seguramente despertará de inmediato, al igual que la rana que se haya despertado por el agua caliente. Pero cuando el agua todavía está tibia, cuando tratas de explicarle sobre los efectos dañinos, es como echar perlas a los cerdos. La persona ignorante no teme, no volverá sobre sus pasos hasta que se haya golpeado fuerte contra el muro. Esta es quizás la más grande debilidad de la naturaleza humana. Frecuento muchos foros de reinicio. He visto muchos casos de despertar repentino. Se podría decir que aparecen una vez cada 2 días. En pocas palabras se puede decir que tienen miedo de masturbarse, pero al continuar las indulgencias y después de pasar ese punto crítico, todos los síntomas saldrán a la luz, atemorizándolo hasta la muerte. La vida se convierte en una profunda angustia. Solo entonces estará decidido a reiniciar porque se ha dado cuenta que si no se detiene ahora todo habrá terminado. Los síntomas ya lo han empujado hasta el borde del acantilado. Si no te detienes ahora, llegarás a la autodestrucción. Las personas que son verdaderamente sabias se darán cuenta del peligro de la masturbación a través del estudio incesante. No se verán obligadas a reiniciar formalmente por la aparición de los síntomas. Sin embargo, los sabios siempre son pocos en número. Admito que yo no fui inteligente cuando comencé a reiniciar. Solo después de sentirme muy miserable por los síntomas fue que decidí en gran medida reiniciar. Hay un dicho: el necio aprende de los errores del mismo. La persona sabia podrá aprender de los errores de otras personas. Por lo tanto, abogo por leer más casos,
para que puedan prever las consecuencias de la autocomplacencia, y desde allí se estará en una mejor posición para alertarse. No esperen a verse obligados a la realización por la aparición de vuestros propios síntomas. En el reinicio hay 3 tipos de personas. La primera determina reiniciar antes de la aparición de los síntomas negativos. Son personas de alta consciencia. Las segundas comienzan a reiniciar una vez que comienzan a aparecer los síntomas. Son personas de consciencia media. Los terceros todavía no están despiertos y aunque aparezcan los síntomas, no reiniciarán. En términos de reinicio, todos debemos ser personas de alta consciencia, ser personas sabias. Debemos prever los síntomas serios antes de que aparezcan, no tentando a la suerte y evitando calamidades en el proceso. Si una persona sabia te dice que tendrás una neurosis si te masturbas 10 veces más, ¿te atreverías a hacerlo? Mira más casos y te convertirás en tu propia persona sabia. Voy a compartir 2 casos. 1. Maestro. Durante las últimas semanas de repente me despertaba en medio de la noche totalmente sudado y me gustaría preguntar qué está mal. Anteriormente esto nunca me había pasado. Me inclinaba hacia una dieta vegetariana y priorizaba el ejercicio lento. Me iba a la cama antes de las 11. Antes de hacerlo tomaba leche y comía pan y galletas. ¿Qué estoy haciendo mal? Respuesta. Hay muchas razones que contribuyen a los problemas para dormir. Le aconsejaría que duerma más temprano. Intente evitar sudar mucho cuando corre. El que suda pierde la esencia. Demasiada sudoración daña el cuerpo y también afectará la calidad del sueño. Por supuesto, cuando aparecen este tipo de problemas también está relacionado con la temporada del año. Te aconsejo que cultives la tranquilidad durante la noche. Puedes hacer Qigong de cultivación saludable. Análisis. Los defensores de los cultivos de salud no gotean a través de la piel, entre comillas, durante la temporada de invierno, es decir, evitan una gran cantidad de sudoración. La sudoración menor está bien para los jóvenes. Muchos hermanos no se han dado cuenta de la importancia de la sudoración. Saben que el ejercicio es beneficioso para la recuperación del cuerpo y por lo tanto hacen ejercicio y sudan mucho todos los días. Al hacerlo el cuerpo también se debilitará gradualmente. Tampoco se recomienda sudar mucho remojando los pies en agua caliente. La medicina tradicional china habla sobre la desaceleración de la decadencia a través del movimiento y la elevación del yang a través del movimiento, pero específicamente sobre cómo moverse y cuánto moverse. Hay cosas que se deben tener en cuenta en estos temas. El dicho dice que demasiado es tan malo como insuficiente. Si hay demasiado ejercicio, el cuerpo también se verá afectado negativamente. La intensidad específica del ejercicio puede ajustarse en función de la reacción de tu cuerpo. La intensidad no es fija y puede ajustarse de acuerdo con las propias reacciones físicas. Si te sientes muy cansado después de hacer ejercicio y el cuerpo no se recupera bien, significa que la intensidad es alta. Si al día siguiente sientes que el espíritu está muy bien, entonces la intensidad es la correcta. La intensidad puede ajustarse en cualquier momento de acuerdo con las propias reacciones. Poco a poco, a través de la prueba y el error, irás conociendo gradualmente cuánto ejercicio es el adecuado para ti y cuál es el más adecuado para la salud. Desde la antigüedad las medicinas se han transmitido, pero no el nivel de su intensidad. Pocas personas son conscientes de la intensidad. Solo se puede conocer a través de muchos experimentos realizados por uno mismo. Seamos deportistas sensibles y no ciegos. Hola, tengo 31 años. Me he estado masturbando por más de una década. Aunque casado, sigo masturbándome. Anteriormente he sufrido de mala memoria, poca concentración, la cabeza y el cabello muy grasos, me fatigo fácilmente, tengo dudas al hacer las cosas, soy jorobado, me siento ansioso, me involucro en fantasías, eyaculación precoz, fantasías sexuales graves. Pero no era consciente del peligro de la masturbación, incluso llegué a comprar sexo. Hace un mes comencé a tener un fuerte dolor de cabeza, tinnitus y una sensación de disgusto. A esto le siguió sequedad en los ojos, malestar en la garganta, pesadez en el pecho con dificultad para respirar, dolor en las manos y los pies. Incluso he renunciado a mi trabajo. Estos síntomas son más pronunciados por las noches. Después los síntomas mejoraron. He encontrado un médico de medicina tradicional china para el tratamiento. Estoy comiendo razonablemente, corro todos los días por las mañanas. Por las tardes salgo a caminar. Tomo medicamentos de medicina tradicional china y como frutas.
Mi dieta también es bastante liviana. Pero en los últimos días mi estómago no está firme, tengo un dolor leve, a veces hacia el lado izquierdo y otras hacia el lado derecho, a veces en el ombligo. Todos los días el dolor se presenta varias veces y luego desaparece por sí solo. No estoy seguro de cuál es la causa. ¿Cuánto tiempo tomará para que mi cuerpo se recupere? Respuesta. Sí, se puede considerar que los síntomas muestran signos de neurosis. También se puede considerar los trastornos autonómicos. La masturbación lesionará los nervios. Puedes echar vistazo a la temporada 30 que habla de neurosis. El dolor que estás experimentando es dolor en movimiento. También yo lo he experimentado. Normalmente tomará más de un año de reinicio y cultivo de salud para recuperarse de la neurosis. Te recomiendo que te arrepientas adecuadamente y luego prometas reiniciar, de lo contrario será muy difícil recuperarte de los síntomas. Tomar medicina tradicional china no es suficiente. Ahora que te has lesionado hasta tal punto, te recomiendo que lo hables con tu esposa y luego comiences a reiniciar y cultivar la salud. Cultiva la salud hasta que estés completamente bien y luego puedas vivir una vida sexual moderada. De lo contrario, si solo buscas perseguir el placer rápido, te desperdiciarás. Debido a que muchos hermanos no conocen el reinicio y el cultivo de la salud, no se pueden recuperar de la neurosis después de 5 años, incluso una década o más. Sigue luchando. Análisis. Este es un caso típico. Cuando aparece las neurosis es básicamente como ser atormentado por fantasmas. Muchas personas se vuelven temerosas y desarrollan hipocondrías. La personalidad también sufre grandes cambios. Las personas que le rodean tendrán dificultades para entender sus sentimientos. Solo otras pacientes pueden entender esto. Puedes imaginar cómo se sienten una docena o varias docenas de síntomas que se vuelven atormentadores. Es un sentimiento que no es humano. La neurosis es un rango divisorio para quienes sufren daños en la esencia. Es muy destructiva para el cuerpo y la mente. Muchos pacientes de neurosis optan por el suicidio. Muchos pacientes usarían las siguientes palabras para describir la neurosis. La muerte es preferible a la vida. Solo aquellas personas con experiencias profundas entenderán este tipo de sentimiento. La muerte es de hecho preferible a la vida, son los síntomas del infierno. En esta semana he visto 5 hermanos que se han encontrado con neurosis debido a la masturbación. Creo que hay más personas porque no leo todos los mensajes. Entre estas enfermedades que son inducidas por la masturbación, la neurosis es una de las más graves. Los hermanos que no han tenido neurosis tienen que saber sobre esta enfermedad. Deben recordarse de vez en cuando que si continúan complaciéndose, un día terminarán sufriendo como este caso. Es crítico alertarse a través de las lecciones de otras personas. Se debe aprender de las lecciones de los errores de los predecesores. Esperar hasta la aparición de los síntomas es un gran sufrimiento. Será muy lento para recuperarse de la neurosis. Entraremos en el tema principal a continuación. En esta temporada hablaremos en detalle sobre el patrón de recuperación, los honorarios médicos y la guía para la recuperación de la prostatitis crónica. Si deseas recuperarte mejor, debes conocer el patrón de recuperación. En el proceso de recuperación del cuerpo surgirán síntomas de abstinencia, síntomas repetidos y otras formas de problemas. Debes conocerlos a través de experiencias y estudios. Los síntomas repetidos son una repetición de los síntomas anteriores. De lo contrario, muchos hermanos recaerán tan pronto como aparezcan los síntomas repetidos. Esto se debe a que todavía son relativamente ignorantes. No están seguros de sí mismos cuando se trata de problemas que aparecen durante el reinicio. Una vez en pánico y en duda, es seguido inmediatamente por una recaída. El patrón de recuperación es el siguiente. Comienza a reiniciar. De ahí pasan los síntomas de abstinencia. Aparecen dentro del primer mes. Luego entramos en el periodo de síntomas repetidos, que aparecen después de unos pocos meses de reinicio. Luego se persiste en reiniciar y se cultiva la salud, incluido el tratamiento activo. Entonces pasamos a una frecuencia reducida en los síntomas repetidos. Después de esto estaremos acercándonos a la recuperación y finalmente nos recuperaremos. He hablado específicamente sobre las reacciones de abstinencia en mi artículo anterior.
La aparición de reacciones de abstinencia puede hacer que los novatos duden, pero siempre que se les dé la razón recuperarán su confianza y se reiniciarán correctamente. Por lo tanto, los veteranos deberían informar oportunamente a los novatos sobre las reacciones de la abstinencia y eliminar sus dudas. El periodo de síntomas repetidos, por otro lado, ha sido experimentado por casi todos los hermanos en su proceso de recuperación. Se puede decir que el periodo repetido no se puede evitar en el camino hacia la recuperación, especialmente para los hermanos con una larga historia en dañar sus esencias. Con un historial en dañar las esencias durante muchos años, lograr una recuperación completa en unos pocos meses no es realista. La aparición de los síntomas repetidos durante el reinicio es algo muy normal. Esto sucede, por ejemplo, después de permanecer despierto hasta tarde durante la noche, estar sentado por largos periodos de tiempo y después de estar muy fatigado, enojado, hacer demasiado ejercicio, no prestar atención a la dieta, tener emisiones nocturnas, factores estacionales, etc. Todo lo mencionado puede incluir síntomas repetidos. Cuando aparezcan estos síntomas no te preocupes. Ten cuidado de descansar y cultivarte durante unos días y normalmente pasará. Hago mucho hincapié en el cultivo de la salud. Cuanto más adecuadamente se cultiva la salud, menor es la posibilidad de encontrar síntomas repetidos. Poco a poco te darás cuenta que tu salud se está volviendo cada vez mejor. Los síntomas repetidos se vuelven cada vez menos. De esta manera te estarás acercando a la recuperación. Sigue reforzando los resultados en la recuperación y podrás sanar completamente. Por supuesto, una vez curado no puedes ser descuidado. Todavía habrá que persistir en el cultivo de la salud. El cuerpo humano necesitará de mantenimiento frecuente, de lo contrario, se deprecia. Muchos hermanos están muy preocupados por los síntomas repetidos. Lo que debemos hacer es resumir las causas. ¿Por qué ocurren los síntomas repetidos? Se debe encontrar la causa y tener cuidado de evitarla en el futuro. Este es en realidad un proceso de ensayos repetidos. Cometer errores constantemente, resumir constantemente, evitar errores constantemente, mejorar constantemente de esta manera y reducir en gran medida la posibilidad de encontrar síntomas repetidos. Haz menos cosas que reduzcan la salud y más cosas que la estimulen. Haz más salud cultivando cosas y menos dañando la salud. Poco a poco el estado de tu salud se estabilizará. La aparición de síntomas repetidos naturalmente disminuirá mucho. Conociendo el patrón para la recuperación ya no se entrará en pánico en el proceso de recuperación. Especialmente cuando los síntomas se repiten, muchos hermanos se desorganizan, lo que es seguido por una recaída. Reconocer correctamente el patrón de recuperación, reconocer correctamente los síntomas de la abstinencia y el periodo de los síntomas repetidos, reiniciar correctamente y cultivar la salud para evitar los factores que inducirían los síntomas repetidos, etc. Poco a poco el estado de tu salud se volverá cada vez más estable. La aparición de síntomas repetidos será cada vez menor. Aquellos hermanos que no entienden el cultivo para la salud comparten dos características en el proceso de recuperación. Su tasa de recuperación es muy lenta. La recuperación no cumple con las expectativas después de un año o más de reinicio. Las posibilidades de encontrar síntomas repetidos son muy altas. Los síntomas siempre vuelven. Esto les hace perder mucho la confianza. Fin de la primera parte. Si quieres dejar de formar parte de este grupo de novatos, te invito a probar de forma gratuita las 7 primeras lecciones de mi curso. Te puedes inscribir en la descripción.